presencia de Cristo me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Oh, mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Señor, verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Saludos, iglesia. Reciban un abrazo muy fuerte de nuestra parte, de la familia. Dios los bendiga. Qué bueno poder nuevamente encontrarnos y qué bueno poder estar meditando en la palabra de nuestro Señor. Me alegra mucho y vamos a compartir sobre lo que el pastor y los ancianos han definido
para este mes, que son los evangelios. Dentro de eso, el tema que corresponde hoy es el relato del nacimiento de Jesús. Les invito a que busquemos un texto. Vamos a estar mirando capítulo 1 y 2 de San Mateo. Ese va a ser nuestro texto guía para desarrollar la reflexión en esta noche. Y voy a permitirme leer en el nombre del Señor Jesucristo los versículos 18 al 25 del capítulo 1. Estén allí conmigo y síganme en la lectura. Dice la palabra del Señor: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Hay en este texto que hemos leído más o menos un año de historia. Básicamente los 3 primeros meses de esta historia están allí hasta la mitad del texto, pero como al final nos habla del nacimiento, estamos hablando de casi un año, en promedio, unos meses de historia en este pequeño texto. En la primera parte les invito a que oremos, mis hermanos, y pidamos al Señor que la reflexión de su palabra nos edifique a nosotros, sea de bendición, que podamos aprender, conocer más del Señor, de su propósito, de su buena voluntad para con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de nuevamente acercarnos a tu palabra y meditarla. Tu palabra es viva, tu palabra es vida también, tu palabra es luz, tu palabra nos edifica, Señor. Tu palabra es una bendición para nosotros, porque mediante ella te conocemos a ti, Señor. Conocemos tu voluntad para con nosotros, tus hijos, y para con la humanidad. Conocemos tus propósitos. Conocemos, Señor, tu gran amor y misericordia y cómo has articulado todo un plan de salvación para nosotros. Esto es lo maravilloso en el hecho del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que hace más de 2000 años que vino a esta tierra, Señor, para nacer, para vivir aquí como nosotros, como un hombre, y para dar su vida, Señor, para salvarnos del pecado, así como lo dijo el profeta casi 3000 años atrás, de que Él vendría y nacería para salvar al pueblo de sus pecados. Muchas gracias, Señor, porque es gran bendición para nosotros hoy poder entender, comprender la razón y el propósito de que tu Hijo viniera a nacer entre nosotros los hombres y dar su vida por nosotros. Muchas gracias, Padre. Oro, Señor, para que bendigas a cada uno de los que estamos en esta transmisión, conectados, Señor. Padre, bendícenos, bendice a todos, a cada familia representada en cada escucha. Oh Señor, derrama tu gracia y tu misericordia en todos,
Bendícenos, Señor, según la necesidad de cada uno, según la particularidad, las oraciones y peticiones que hay en cada uno, Señor. Sé propicio, Padre, a ello. Gracias por este momento. Oro para que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en todo, en esta meditación y reflexión de tu palabra. Estaremos observando, Señor, estos capítulos y en ellos tratar de encontrar algunas enseñanzas, Señor, que están en ellos para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Gracias al Señor porque tenemos una nueva oportunidad. Gracias a todos los hermanos que igual están compartiendo con nosotros los martes, los jueves, los jóvenes los sábados, los domingos, cada uno. Dios continúe bendiciéndonos y a los que compartimos la palabra, Dios nos llene cada día con su sabiduría y su Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo esto. Bien, a manera inicial, introductoria, ¿alguna vez ha meditado sobre el significado tan profundo que tiene el nacimiento de Jesucristo? Todos, cristianos e incrédulos, hemos escuchado sobre la historia del nacimiento de Jesús, pero su significado verdadero a veces se nos escapa debido a que estamos familiarizados solamente con el aspecto de la historia. Hermano, muchos actos que hacemos según festejando la Navidad, la Natividad o la Navidad como lo llamemos, no tienen sentido. Y valga decir que aún a nosotros los cristianos se nos escapa el valor trascendente y profundo que tiene. Y nos quedamos con la historia y por eso festejamos la Navidad de una u otra forma. El nacimiento de Cristo no fue el nacimiento común de un niño común. Fue el nacimiento de la persona más extraordinaria en la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesucristo fue la encarnación misma de Dios. El mismo Dios se hizo hombre. Esto tiene un significado muy profundo y creo que nos tomará toda la vida y aún la eternidad para poder apreciarlo, para poder valorarlo. La concepción y el nacimiento de Jesucristo es la mezcla de Dios con la humanidad. Entendamos que Dios está en su gloria y Dios es espíritu, pero Dios es capaz de hacerse hombre, de humanarse para poder salvarnos. No había otro camino, no había otra forma, no había otro plan. Él, Dios mismo, se mezcla con la humanidad. Esto nunca antes había pasado. Recordemos la historia y Dios vino y descendió y habló con el pueblo y todo esto. Y hubieron hombres que según la Biblia dice que lo pudieron ver, ¿cierto? Como Moisés vio la gloria de Dios. No podemos decir tampoco que vio el rostro de Dios. Vio la gloria, el poder de Dios. Pero nunca Dios se había mezclado con los humanos. Recordemos que Juan 14 nos habla de ello. Dice que el Verbo, que es el Dios eterno, se hizo carne. Es decir, Jesús, el hombre, ¿cierto? Cuando esto sucedió, el Dios eterno, por decirlo así, el Dios eterno salió de la eternidad y entró en el tiempo del hombre para ser un hombre de carne y de sangre. Jesucristo es en realidad un hombre genuino, pero al mismo tiempo Él es Dios. Él es completamente Dios y completamente hombre. Bueno, esto es una verdad que podemos comprender. Dios es eterno y vive en su eternidad, en su gloria eterna. Para Dios el tiempo es kairos, es eternidad. Y para nosotros es crono. Vemos cómo nosotros corremos, nos atareamos, nos afanamos. Sería maravilloso que pudiéramos entender este asunto de la eternidad y de nuestro tiempo. Tal vez dejaríamos de preocuparnos de estar afanados. Trabajaríamos con ganas y con todo, sí. Y entenderíamos que Dios soberano en su momento actuará. Y no andaría yo desesperado y de pronto enojado y malgeniado, reclamando, exigiendo.
Entonces es maravilloso y son cosas que vamos aprendiendo en la vida, mi hermano. Gracias al Señor por ello. Mateo o Leví, recuerden que también se llama Leví, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Él es quien escribe el libro que lleva su nombre. Más o menos unos 20 a 30 años después de la muerte de Jesús, él escribió. El propósito de Mateo es presentarnos el reino de Dios, que se hizo evidente aquí en la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado? En Él, en Cristo. En este estudio observaremos capítulos 1 y 2. Vamos a usar un poco la metodología de observación para poder aprender algunas verdades que están allí. Miren que el tema es narrar la historia del nacimiento. Entonces, ¿cómo? Tenemos que observar el texto, que es lo que nos dice. Entonces, capítulo 1 y 2 del Evangelio según San Mateo, que relata el acontecimiento del nacimiento de Jesús, ocurrido ya hace más de 2000 años, ¿cierto? Con el propósito de evidenciar que fue un acontecimiento sobrenatural y trata, tal vez, o tratar nosotros de comprender el valor espiritual y trascendente que tiene para todos los seres humanos. Vamos a poder mirar en esto unos asuntos en el texto. Lo primero ahí es el acontecimiento sobrenatural del nacimiento de Jesús, lo que nos narra el texto. Lo segundo que podemos mirar es la reacción de José. ¿Cómo reacciona José cuando conoce que María está embarazada? Lo tercero que vemos en el texto es que hay un ángel del Señor. Aparece a José. De pronto Mateo no nos habla tanto, pero si nos vamos a Lucas vamos a encontrar que ese ángel le habló a María y también le había hablado a su prima. Otro aspecto, es que Jesús es concebido, es engendrado del Espíritu Santo. Eso la Biblia lo declara y está profetizado también. El quinto aspecto que podemos ver es la obediencia de José. Después de estar en un conflicto bastante serio, sin salida tal vez, sin poder comprenderlo, cuando el ángel le habla, él obedece, tal como se le dice. Parte de la obediencia también es mirar que él llama a Jesús, él le da el nombre de Jesús. Cuando Jesús nace, él le da el nombre, porque el ángel le dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Otro aspecto en sí es el nacimiento mismo de Jesús, que fue conforme a las Escrituras. Y de pronto, ya terminando, veremos que José no convivió maritalmente con María hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, que sería Jesús. Entonces, observando esas cosas, vamos a comenzar. Primero, mi hermano, quiero que mires un cuadro que paso, una diapositiva que paso, donde hay unas 36 profecías bíblicas en el Antiguo Testamento sobre el nacimiento y la vida de Jesús, y también va a tener el texto en el Nuevo Testamento que muestra el cumplimiento de esa profecía. Ahí vas a ver 36. No podemos mirarlas, mi hermano, porque no tenemos el tiempo disponible, pero por lo menos esas 36 están certificando que los profetas habían hablado de Jesús. Y Jesús nace tal cual como se había predicho. Vamos a encontrar allí en esos textos que en el Pentateuco hay muchas, desde el mismo Génesis. Los profetas y los salmos están hablando de que vendría el Mesías, que nacería un Salvador, y lo dicen de muchas maneras. Entonces el Antiguo Testamento tiene muchos textos que están profetizando y están hablando de Jesús, de que Él vendría a este mundo. Y entonces en el Nuevo Testamento encontramos los evangelios y las cartas que están evidenciando el cumplimiento de esas profecías. Entonces te voy a dejar esos textos allí. Si de pronto alguien los desea tener, me escribe también
y yo le mando ese listado que tenemos. Además de eso, también en esta parte inicial, introductoria, quiero que mires otro cuadro, y es las genealogías de Jesús, porque si vemos Mateo comienza con una genealogía, ¿cierto? Pero también vamos a encontrar en Lucas otra genealogía. Ya sabemos lo que es genealogía, es la descendencia, de dónde vengo, quiénes son mis antepasados. Entonces vamos a encontrar la línea mesiánica según lo escrito en la Biblia, tanto por la línea de José como por la línea de María. Eso es lo que es ese cuadro, mi hermano, y te pido que lo mires un poco rápido porque no tenemos tampoco el tiempo para ir. Pero vamos a encontrar allí que Jesús tiene el derecho a ser rey, como me lo presenta Mateo, porque él, tanto por José, que lo va a coger como su padre, legalmente va a ser su padre, tiene el derecho a ser rey. Pero también por María. María también es descendiente de David. José es descendiente de David y María es descendiente de David. Entonces voy a mirar el cuadro un poco para que todos lo podamos observar. Mire que el cuadro inicia arriba, en la parte izquierda, Dios y Adán, ¿cierto? La línea roja va a indicar exactamente la línea mesiánica, por dónde va la línea mesiánica. Y a través de todos esos antepasados, comenzando por Set, el hijo de Adán, uno de los hijos de Adán, hasta llegar, por ejemplo, a Abraham, que es el de la promesa, el que tiene la promesa. Isaac y Jacob, recuerden que a los judíos siempre ellos han tenido en cuenta sus antepasados y hablan de Abraham, Isaac y Jacob, que son sus padres. Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Y la tribu de Judá. La tribu de Judá, porque la tribu de Judá es la tribu de David, de donde es David. Entonces miren la línea cómo va llegando hasta David. Y David tiene varios hijos. Dentro de ellos tiene a Salomón. Mire a la izquierda y vamos a encontrar el linaje real de Jesús a través de Salomón. Y vamos a encontrar todos los descendientes hasta José. ¿Sí? Hasta José. José, que va a ser el padre de Jesús. Y nos vamos por el otro lado, del lado derecho del cuadro, y vamos a encontrar entonces también a través de María la línea mesiánica, porque María también es descendiente de David, a través de Natán. José a través de Salomón y todos sus descendientes, y María a través de Natán y todos sus descendientes. Ella es descendiente de David, a quien se le dio la promesa de que él siempre habría un descendiente de él en el reino de Israel. Y para colmo, por decirlo así, Jesús cierra este proceso. O sea, el que tiene derecho al reinado, el que tiene derecho a ser rey por la promesa de Dios a David, es Jesús. Y cierra este derecho tanto por el Padre como por la Madre. Bueno, cuando Jesús vino a la tierra, habían unos reyes, ¿cierto? Estos reyes no tenían nada que ver con la familia de David. O sea, eran unos usurpadores. Y por eso también esa férrea decisión de acabar con Jesús. Entonces, mi hermano, te dejo ese cuadro para que también lo pienses. Igual quien lo desee, se lo podemos facilitar. Que todo ello sea para poder enriquecer más nuestro conocimiento de la palabra. Mateo nos presenta a Jesús como el Rey de Reyes, ¿cierto? Y el que tiene derecho al trono. Y Lucas, que es el que habla de la línea mesiánica por María, nos los presenta como el hombre perfecto, o sea, con autoridad para salvarnos. El hombre que logró cumplir la ley y que tiene autoridad para salvar. Bueno, el Espíritu Santo de Dios ha sido muy cuidadoso en dejarnos los suficientes escritos en la palabra para que podamos conocer y entender que Jesús es el Hijo de Dios Padre. El propósito de que se hiciera hombre para salvar a la humanidad
del pecado y de la condenación también está bien claro en las Escrituras. El propósito de restablecernos al estado original de la creación y vivir eternamente con Dios en su gloria también está claro. Esa es nuestra esperanza de gloria. Jesús es quien vino a este mundo para poder restablecer a nosotros los seres humanos en la gloria de Dios, así como Dios había desde un principio propuesto en su proyecto de vida. Jesús mismo comprendió su propósito de vida aquí en la tierra. Él vino enviado por el Padre y cuando un día se presenta en el templo, le dan el libro para que él lea. Ya él era un maestro reconocido, entonces le dan el libro. Y ese día le tocaba leer el texto de Isaías 61. Y Lucas, reconoce esto. Cuando llegó al templo, leyeron el libro, abrieron el libro. No dice cuál texto, pero ya lo entendemos por lo que dijo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y ahí define todo su propósito, la misión que él tenía de vida. Entonces, mi hermano, esto a nivel general les comparto para que estemos contextualizados en este tema. Ya tocando el tema nacimiento, Mateo en la narración del nacimiento de Jesús, capítulo 1 y 2, como hemos dicho, lo divide más o menos en 3 episodios diferentes. Un aspecto relevante que observamos en todos estos episodios es que el nacimiento de Jesús estuvo lleno de peligros que amenazaban la vida, la seguridad del niño concebido y nacido. Por ejemplo, ahí tenemos otro cuadro que quiero que observen. El primer episodio es la noticia del embarazo de María. Mateo nos dice en el capítulo 1, 18 al 25, que María está embarazada por obra del Espíritu Santo. Bueno, ¿cuál es el peligro allí? La decisión de José. Miremos a José, que está confundido, está preocupado. La palabra dice que él era un hombre justo y no quería infamarla, no quería actuar fuera de la ley para perjudicar a María. Y la decisión de José pudo provocar que Jesús naciera de una madre soltera, ¿cierto? Porque si él la deja, como había decidido, ella sería una madre soltera. Y esto le acarrearía vergüenza a ambos. A él por no responder y a ella porque había caído también, ambos habían caído en adulterio. Entonces serían censurados. Pero Dios interviene. Ahí está la intervención divina. Mateo 1:20 lo dice. Pueden leer ustedes allí en Mateo 1:20, van a ver cómo el ángel interviene y le esclarece a José. Vayan siguiendo. Yo no voy a estar leyendo los textos, sino referenciándolo para que usted allí lo pueda seguir en su Biblia. Y así somos más, aprovechamos más el tiempo. ¿Cuál fue la acción de José? Está en el capítulo mismo 1, verso 24 de obediencia. ¿Sí? Así fue. Y algo que Mateo hace, que Mateo va a llevarnos en ello, es que él está haciendo referencia siempre a que esto estaba escrito, estaba dicho por los profetas. Mire Mateo 1, 22 y 23, donde Mateo hace ver que ya esto estaba escrito, estaba predicho, está cumpliéndose. Entonces eso es bueno porque está certificándonos que el nacimiento de Jesús en este caso fue un nacimiento excepcional. El segundo evento que nos narra Mateo es la visita de los magos buscando al Mesías para adorarlo. Capítulo 2, 1 al 18. Mire que está dentro del tema del nacimiento. Los magos no llegaron, como de pronto nos los presenta la historia siempre que vemos en las películas o las historias que la Iglesia Católica a veces ha organizado. Los magos llegaron ya cuando el niño estaba por allá en una casa. No fue allí en el lugar donde nació. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí cuando los magos llegan? Recuerden que ellos llegan y están preguntando, ¿dónde será que nace el rey de los judíos? Y a lo que Herodes escucha esto, que era el rey, él se pone celoso. Y entonces le consulta a ellos con mucha artimaña dónde sería, y los magos le dan información. Entonces él los manda, vayan y díganle, mírenlo, y me vienen y me dicen para yo también ir a adorarlo.
pero lo que había detrás de eso era su egoísmo, su celo, y lo que vino después fue la matanza de los niños menores de 2 años en ocasión de esto. Entonces era un peligro grande. Si Herodes sabe dónde está el niño, hubiera ido a matar. Entonces los celos de él producen la muerte de los niños menores de 2 años en toda la región. Y para asegurarse de que moría, él manda a matar a los niños en toda la región. Pero ahí está la intervención divina. El ángel también le dice a José: por favor, toma a tu mujer, toma a tus hijos y vete a Egipto. Mateo 2:13. José obedece. En el versículo 14 se ve la obediencia de José. Igual Mateo nos dice: esto también estaba dicho. Mateo 2:15. Se puede leer los textos y va viendo que Mateo está certificando para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Y el cuadro 3, el evento 3 o episodio, es el regreso de la familia desde Egipto a Galilea. Ya ha pasado años. Capítulo 2, 19 al 25. Entonces, allí aparece este evento. La familia regresa. ¿Por qué regresa? Porque un ángel le dijo a José que podían regresar, ¿cierto? ¿Y cuál es el peligro? Que Arquelao, hijo de Herodes, forma una persecución también. Entonces el ángel le dice que deban irse a otro sector, a vivir a otra región, a Galilea. Mateo 2, 19 y 20 va a mostrar la intervención divina del ángel indicándole a dónde tienen que irse para preservar la vida de Jesús. La acción de José: obediencia. Mateo 2:21. Igual nos recuerda, esto también estaba dicho. Mateo 2:23. Bueno, en cada una de estas situaciones, Dios intervino por medio de un ángel que se apareció a José en sueños y le advirtió de ese peligro. Era un peligro inminente y era un peligro de vida, indicándole también el camino a seguir para que se libraran de ello. Si usted lee Mateo 1:20, el 2:13 y el 2:19 al 20, va a encontrar cómo el ángel se aparece a José y le indica. Lo va orientando, lo va guiando para que preservar la vida de Jesús. José, ¿cómo respondió? Con obediencia. Siempre fue obediente. Y ahí está Mateo 1:24, Mateo 2:14 y Mateo 2:21, donde José actúa con obediencia siempre a la voz del ángel. Y Mateo, ¿qué quiere hacernos notar a nosotros? Que todo esto no ocurría por casualidad. Este capítulo 1 y 2, con respecto al nacimiento de Jesús, lo que Mateo está diciéndonos, esto fue real y esto no fue casual, esto está predicho. ¿No? Es cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento. Lo puedes ver en Mateo 1, 22, 23, el 2:15 y el 2:23, mi hermano. Ahí donde estás en tu Biblia. Entonces, bueno, ya miramos una primera parte de este tema del nacimiento de Jesús. Para que completes la información de todos los eventos que se dieron en el nacimiento, puedes leer también Lucas capítulo 1 del verso 5 hasta el capítulo 52. Este texto también coincide con los temas de Mateo, que José estaba desposado con María cuando ella concibió por medio del Espíritu Santo y que el niño debía ser llamado Jesús. Nació también en Belén y se crió en Nazaret. Todo esto lo va a decir Lucas, ¿cierto? Y coincide con Mateo. Lucas añade otros detalles que son importantes para tener en cuenta, ¿cierto? Un cuadro completo de todo lo que ocurrió en aquellos días. Por ejemplo, antes de lo que Mateo relata en el comienzo de su evangelio, debemos situar el anuncio de Gabriel a María, de que concebiría por la acción divina del Espíritu Santo. Lucas 1, 26 al 38. Después de esto, María fue a visitar a Zacarías y a Elizabeth, ¿cierto? Su prima. Ella fue, porque el ángel le había dicho eso. Tu prima Elizabeth, que no podía tener hijos, ha concebido también. Entonces ella fue a visitarlo y estuvo con ellos durante 3 meses. Eso dice la palabra.
Pronto Mateo no es su propósito decirnos todas estas cosas, pero Lucas lo complementa. Recuerden que Lucas, después que anduvo con Pablo, él se queda en una región, Antioquía, si no me equivoco, y él comienza a indagar para poder escribir el libro de Lucas. Así que uno de los libros más ordenados que hay de los eventos que sucedieron con Jesús es el de Lucas. Y también él escribió Hechos, recuerden cómo dice Hechos al inicio, ¿cierto? Queriendo ordenar todas estas cosas. Entonces es bueno leer Lucas también. Entonces, mis hermanos, qué bueno que la palabra nos va esclareciendo, ¿cierto? Así como les dije al principio, el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, ha sido muy cuidadoso en dejarnos los escritos necesarios para que nosotros comprendamos y entonces de esa forma podamos creer y también darle el valor pertinente a estos actos como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primero fue un acontecimiento sobrenatural. En un nacimiento natural de un niño ha debido haber la unión sexual de un hombre y una mujer, ¿cierto? Donde se da la fecundación de un óvulo aportado por la mujer y un espermatozoide aportado por el hombre. Esto es lo que genera vida a un nuevo ser humano. Llevará el ADN de ambos, características de ambos, ¿cierto? Y demás cosas que en esa concepción se dan. Y será llamado hijo de, y así se registrará, hijo de Víctor Padilla con Ludy Rivera. Quedará registrado. Bueno, en la narración de Mateo, la genealogía de Jesús se interrumpe al llegar a José. Mateo no puede repetir la fórmula empleada en todas las generaciones anteriores y decir que José engendró a Jesús. Si notan, miren el texto, van a ver que él no puede decir eso. 1:16. Él no puede decirlo. Hay 42 generaciones, 14 por 3. Sí, 42 generaciones que Mateo nos deja aquí en este escrito hasta llegar a Jesús. Pero cuando él llega al final ahí, él no dice José engendró a Jesús. Porque Jesús no fue engendrado por José. Por eso entonces un acontecimiento sobrenatural. No es engendrado de un hombre, es engendrado del Espíritu mismo de Dios. Entonces ya esto tiene un valor, ya esto es muy diferente, ya esto es especial y es sobrenatural. Es algo para que nosotros podamos valorar. Mateo entonces hace un paréntesis para explicar las condiciones especiales en las que Jesús fue engendrado. Así es, el niño que iba a nacer sería un hombre, sí. Pero su nacimiento iba a ser milagroso, naciendo de una virgen que por obra del Espíritu Santo, sin la intervención de ningún hombre, iba a tener un hijo. Esto debía ser así porque, miren, con Jesús debía ser así, porque en él se iban a cumplir todas aquellas profecías que estaban dichas en el Antiguo Testamento por los profetas y en todos los libros que encontramos, como les narraba. Todo aquello se iba a cumplir en Jesús. Todas esas promesas hechas a la nación judía de que vendría su Redentor, el Mesías, el Cristo, debía cumplirse. Y para que Jesús pudiera asumir ese rol y ese papel de Salvador, recuerden, él no podía tener raíz de pecado. Si hubiera sido engendrado por José igual era un hombre pecador que tenía que arrepentirse para poder ser salvo. Entonces Jesús hubiera traído esa raíz. Entonces no es engendrado por hombre. Miren lo maravilloso. María es una mujer idónea que Dios tiene en cuenta. El hecho de que diga que era virgen, eso tiene mucho que ver porque es una mujer que no ha sido tocada por hombre, ¿cierto? Entonces ella es la mujer que Dios escoge por todas las cualidades y porque es una virgen. Eso indicaría que es santa, ¿sí? Está santificada, que no
ha cometido pecado en ese aspecto. Entonces tiene unas cualidades que Dios toma en cuenta y por eso toma a María para este caso. Bien, José y María estaban desposados. Eso nos lo narra el texto y otros textos. Ellos están desposados. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué significa? Entonces debemos recordar un poco que en aquellos tiempos los matrimonios judíos eran acordados por los padres cuando los cónyuges eran aún muy jóvenes. O sea, no era decisión de los cónyuges, era de los padres. Esto tenía un propósito, claro. El tomar esta decisión de los padres era la preocupación de ellos, era la afinidad que debía haber no en ellos como jóvenes, no en ellos como hombre y mujer, ¿cierto? Sino en el tema de familia, de guardar la familia. Entonces, lo que realmente importaba a los padres al tomar esta decisión eran cuestiones relacionadas con la afinidad social, con lo cultural y lo espiritual. De ambas familias, claro. Años después de que estos acuerdos eran, entonces venía el compromiso. Se hacía un compromiso legal en el desposorio. Quedan ellos como desposados. Ese es el término. A partir de ese momento ya eran considerados marido y mujer. Pero solo se podían separar mediante un divorcio si llegara a haber algún problema legal. Pero el matrimonio aún no se consumaba todavía, o sea, todavía no podían unirse como marido y mujer hasta que no se diera el proceso normal y ya él podía tomarla y traerla como mujer a su casa. Tendrían que esperar un año hasta poder entonces sí el novio llevar a la novia a su casa y comenzaba la vida de convivencia como marido y mujer. En este momento es que sucede el caso de que María queda embarazada, en este momento de desposorio, cuando hay el compromiso ya para casarse y ser marido y mujer. Ese es el momento. No sabemos de pronto cómo José llegó, no nos dice el texto, ¿cierto? ¿Cómo se enteró José del embarazo de María? No nos lo explica este texto. En todo caso, podemos inferir, por todo el texto, inferir que siendo José, porque lo dice el texto, una persona justa, ¿sí? Él era una persona justa y ambos eran personas justas. María intentaría en algún momento explicarle a José lo que había sucedido y lo que el ángel le había anunciado a ella. Eso lo podemos entender, debió pasar. ¿Cómo reaccionó José? Es el segundo aspecto que podemos mirar. ¿Cómo reacciona José? La pregunta es, ¿cómo convencer a José de la concepción por el Espíritu Santo cuando algo así no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad? ¿Y qué pensaría la sociedad en su morbo y el chisme que nosotros hoy día conocemos, ¿cierto? Igual en aquel entonces también había. Hoy de pronto es más morboso todos estos temas, pero también lo había. Entonces, ¿cómo convencer a José de esto que nunca había pasado? ¿Sí? Porque recuerden, en el caso de la prima, ella está casada, tiene a su esposo. Entonces, es diferente. María está soltera, no ha conocido hombre. Igual el caso de Sara y otras mujeres que pudieron concebir ya en su vejez, es diferente el caso. ¿Sí? Ellas tenían sus esposos. Bueno, el texto comienza diciendo que José era justo, ¿cierto? Era justo. Bueno, ahí está nuestro problema. Nosotros no somos justos, por eso reaccionamos de formas muy diferentes. José fue un hombre justo. Y justo lo que quiere decir
es que él deseaba vivir de acuerdo con la ley de Dios. Él quería vivir de acuerdo con los mandamientos, con ese estatuto moral, de conducta, ético, de valores, que no daña a nadie, que tiene un comportamiento ideal ante la sociedad. Eso quería José. Cuando dice justo, entendamos eso. Ahora bien, tenía una situación complicada. Por un lado, la gran desilusión de que se llevaría la desilusión de él es porque María le habría sido infiel, ¿cierto? Si eso lo llegan a saber la sociedad, si la sociedad llega a saber eso, de que María le ha sido infiel, porque es lo que se entendería en esto, ¿sí? De que ella estaba embarazada y no era de él. Bueno, ¿qué entendería la sociedad? Bueno, ya cayeron en pecado, cometieron adulterio, ¿sí? Estuvieron como marido y mujer antes de lo que la ley les define. Entonces por eso María está embarazada. Entonces ya hay una imagen ante la sociedad mala. Él estaría diciendo: María me fue infiel. Según la ley era adúltera, ¿cierto? Y por otra parte, su propio nombre, él, José, ¿cómo queda ante la comunidad? Está en entredicho su honra. Entonces tendría que hacer algo al respecto. Y la ley sí lo contemplaba. Ante una situación de traición como lo que podíamos de pronto entender sin la explicación real de la situación, era lo que podía estar entendiendo José antes de que el ángel le hablara. Lo más lógico para él como judío era comenzar un proceso jurídico contra María. ¿Ante quién? Ante los ancianos. Entonces la ley de Moisés contempla un caso similar a este y establecía que la mujer debería ser castigada con la muerte. Deuteronomio 22, 23 al 24, lo puedes buscar, mi hermano. Obsérvalo. La mujer debía ser castigada con la muerte. Bueno, en el tiempo de José parece que ya tal vez esto ya no aplicaba exactamente así. Recuerden que Pablo en alguna parte dice: dele carta de divorcio, ¿cierto? Entonces Pablo es un poco contemporáneo con Jesús. Entonces tal vez esta ley ya no aplicaba y habían habido algunos cambios, algunos ajustes, y ya se podía dar hasta carta de divorcio. Era lo que José pretendía hacer. Entonces esto permitiría que José, siendo justo, ¿cierto?, en la aplicación de la ley, él se libraría también del mal nombre que María le estaba dando. Por supuesto, María sería expuesta a la humillación terrible que le dejaría marcada por el resto de su vida si aplicamos la ley. Ahí hay una reflexión para nosotros: ¿justos o legalistas? ¿Cierto? José era justo, y aunque tenía la ley a favor, no quiso actuar con ella para no dañar a María, y estaría dispuesto hasta asumir él la deshonra, yéndose él, para no perjudicar a María. Bueno, observamos la severidad del texto, ¿cierto?, de Deuteronomio. Llanamente, sin profundizar de pronto teológicamente en el texto, y miramos lo que estamos leyendo, sabemos que el espíritu de la ley permanece, independientemente de contextos y culturas, edades y lenguas. Hoy, el espíritu de la ley, mi hermano, los 10 mandamientos permanecen. No de pronto las figuras y las formas de aplicación de la ley, pero el espíritu de la ley, que pretende una moral, una ética, un comportamiento santo, ese permanece siempre. Y por eso tenemos que decir que los 10 mandamientos tienen vida hoy día. Su espíritu tiene vida en la praxis nuestra como cristianos obedientes a Dios.
No vamos a hacer las mismas prácticas del pueblo allá cuando se le dio la ley y luego hasta en los tiempos de Jesús, pero sí esa verdad, ese espíritu que hay en los mandamientos, hoy día son pertinentes. La infidelidad es algo grave ante los ojos de Dios y requiere arrepentimiento y perdón. Pero mejor es que el mandamiento está para no pecar contra Dios. ¿Cierto? A lo mejor es prevenir y no pecar contra Dios. Pero si hemos pecado, necesitamos arrepentimiento y perdón. Y la ley está allí. Y la ley se cumple. A veces de pronto decimos, ¿por qué me ha pasado esto? Entonces mis hermanitos, a la vez que vamos observando el texto, vamos inmediatamente haciendo algunos comentarios, algunas aplicaciones, ¿cierto? Y tratar de entender cada vivencia, cada acontecimiento, lo que se está viviendo en el momento. Mateo nos narra los primeros textos y allí hay un año más o menos, por lo menos 9 meses de historia, ¿cierto? Y entendamos que José dura más o menos unos 3 meses allí en una consternación, en una preocupación grande, está preocupado. Bueno, José conoce la historia de la concepción de María, según ella, ¿cierto? Lo que María le dice es que fue por medio del Espíritu Santo. Pero ella también estaba embarazada de Elizabeth, la mujer de Zacarías. Ese había ocurrido un poco antes, unos meses antes. Dice la Biblia que son 6 meses, creo que es mayor Juan que Jesús. Y también hubo allí obra del ángel que vino y le dijo a Zacarías, ella quedará embarazada. Al conocer todos estos detalles, ¿cierto? José en su mente, ahí está todo lo que está pasando, unido a lo que María le dice. No es fácil para José comprender todo esto. Tal vez él no está seguro de que ella le haya sido infiel. Ahí está en esa condición, en esa situación, es crítica, es difícil. Además de eso, José ama a María, ¿cierto? Es un amor real, es un amor muy profundo por esta mujer. Ya estaban en proceso de casamiento. Entonces él, en su actitud, siendo justo, no quiere y es incapaz de actuar por venganza o por odio contra María. Y por eso que él decide irse, ¿cierto? José tenía que resolver un verdadero dilema. ¿Qué hacer? Todos sus pensamientos están en conflicto y se sentiría tremendamente desilusionado. ¿Cómo podría María haberle sido infiel de ese modo? Pero, ¿por qué inventarse una historia como la concepción por el Espíritu Santo para justificarse si sabía que de antemano que nadie le iba a creer eso? Eso nunca había pasado. ¿Acaso ella estaba con problemas mentales? ¿Cuántas cosas de pronto podían pasar por la mente de José? ¿Cuántas horas y días pasaría pensando en qué hacer? Bueno, José creyó que lo más conveniente sería darle una carta de divorcio y despedirla discretamente. Por eso es que él se iba de la región, callado. Esto no salvaría su propia reputación, pero al menos le ahorraría a María la vergüenza del escándalo público, ¿cierto? Que le acarrearía un proceso jurídico. Seguramente esta opción no le satisfacía plenamente, pero dentro de las posibilidades que tenía, era la única forma en que encontró para combinar la justicia con la misericordia. Mis hermanos, en todo esto vemos el retrato de un hombre bueno, ¿cierto?
un hombre justo. Lo fácil habría sido buscar venganza después de lo que a todas luces le parecía una infidelidad de su mujer. Pero él pone en práctica lo que decía Proverbios: el amor cubrirá multitud de faltas, Proverbios 10:12. No actuaba con odio ni con venganza, sino que se comportaba como un hombre verdaderamente bondadoso y compasivo. Bueno, el ángel, tercer aspecto, el ángel del Señor se parece en sueños a José, y gloria a Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros en circunstancias y encrucijadas que nos llevan a conflictos socioemocionales como a José? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? José tenía las repercusiones sociales de que su decisión tendría para María y para él mismo, ¿cierto? Habrían consecuencias. No había ninguna opción ideal. Cualquiera que tomara, alguna consecuencia iba a tener. Pero la situación iba a cambiar totalmente, por completo, con la información que el ángel le iba a proporcionar. Podemos suponer que en esos días José, siendo un hombre temeroso de Dios, oró incansablemente buscando la dirección de Dios. Recuerden, casi 3 meses. Lo que podemos nosotros suponernos acá, imaginarnos como un hombre de Dios, un hombre temeroso, un hombre justo, es que él se dedicó a la oración. Estaría en oración, pidiéndole a Dios que le iluminara qué hacer. Y ahora iba a tener la respuesta. El Señor acude en ayuda de José a fin de indicarle el camino a seguir. En esta encrucijada en que se encontraba él, y lo hizo por medio del ángel. El ángel le apareció en sueño. José estaba tal vez cansado, pensando en todo esto. Solo imaginemos. Y allí, en un sueño profundo, el ángel aparece y le habla. Cuando el ángel lo saluda, la palabra que usa es hijo de David. Esto ya tiene una connotación, hermano. Hijo de David. Mire que está hablando de descendencia, de genealogía. Hijo de David. Entonces ya habla del carácter mesiánico del anuncio del ángel. Lo que el ángel le iba a comunicar tenía que ver con la promesa hecha a David de que un hijo suyo se sentaría en el trono y su reino sería estable eternamente. José era descendiente de David. Mateo lo dice así, nos lo demuestra, ¿cierto? Bien, el hijo que iba a nacer, iba a tener María, que iba a nacer, sería el cumplimiento de la promesa hecha a David. Pero claro, para que esto pudiera llevarse a cabo, José tendría que recibir a María y reconocer al niño como su propio hijo, como su descendiente legítimo, a fin de que fuera legalmente hijo de David. Por esta razón el ángel se encargó de venir, de decirle, ¿cierto?, a José. Y además de que le pusieran el nombre al niño de Jesús, como estaba predicho por los profetas. Entonces, por eso el ángel viene y se encarga de que José reciba a María, le esclarece las cosas. Ese es el mensaje que le trae. Y que además le dice que le pusiera el nombre. Bueno, después de esto, lo que parecía una enorme desgracia, un acabose de una familia, de un matrimonio, ¿cierto?, una mala imagen ante la sociedad. Después de todo esto, José iba a descubrir que se trataba del mayor privilegio que unos seres humanos como él y María podían recibir. Dios había visitado su hogar de una forma única en la historia y lo había elegido a ellos para cuidar al Hijo de Dios encarnado en ese niño, en Jesús. Mis hermanos, ¿cuántos hogares necesitamos de la visita del ángel enviado por Dios para mostrarnos el camino para solucionar el conflicto o los conflictos en que hemos estado o estamos pasando? Les repito esta pregunta larga.
¿Cuántos hogares necesitamos de la visita del ángel enviado por Dios para mostrarnos el camino que nos lleve a la solución del conflicto o los conflictos que hemos vivido o que estamos viviendo? Iglesia, es Dios, en su gran misericordia y sabiduría, el único que puede darnos solución a nuestros conflictos. Jesús vino a este mundo con ese propósito. En su misma familia se evidencian estos propósitos de Dios, de darnos vida, de darnos perdón, de sanarnos de nuestros conflictos, de nuestros problemas, de prejuicios aún. Bien, siguiendo, encontramos que Jesús es engendrado del Espíritu Santo. Ya es algo entendido y aceptado, creído, tanto por María como por José, y de seguro que por los familiares. El ángel le confirmó a José, ya seguramente esto había sido, ya él lo conocía, y el ángel le confirma que había sido engendrado de forma sobrenatural por el Espíritu Santo. ¿Es posible creer esto en este siglo XXI? Bueno, un asunto así no es fácil de aceptar, ¿cierto? Hoy. Ni tampoco en aquel tiempo. Eso no era fácil. Bueno, y valga, como este jamás podrá suceder nunca, porque esto fue único. Pues Dios mismo, a través de su ángel, de su espíritu, engendrando en una mujer idónea a su Hijo para que viniera a este mundo a dar su vida para salvarnos a nosotros de la condenación eterna por nuestros pecados, con una misión. Eso fue único y no hay otro Salvador, no lo hubo ni lo habrá. Así que un evento de esto jamás volverá a ocurrir. Podemos tener esa seguridad, ¿cierto? Notemos que las primeras reacciones de los propios personajes en esta historia que nos narra Mateo fue de asombro y hasta de incredulidad. Zacarías, por lo menos, no creyó, ¿cierto? Por lo tanto quedó mudo hasta que nació su hijo, Juan el Bautista. María igual le dijo al ángel, bueno, ¿y cómo será esto? Esto no es comprensible, ¿cierto? Y José, miren todo lo que vivió José con esta situación. Después de valorar todas las evidencias, llegaron a una conclusión, ¿cierto? A la conclusión de que Dios había intervenido de forma sobrenatural en el nacimiento de Jesús. Fue porque el asunto estaba claro que ellos ya pueden entonces descansar. Mi hermano, estas son verdades que estamos encontrando en la palabra, que la hemos leído muchas veces. Y lo que yo de pronto aspiro acá personalmente es que al encontrar estas verdades en esto, no nos quedemos apenas con la historia, sino que le demos el valor pertinente a la historia del nacimiento de Jesús. ¿Cómo vino? ¿Por qué? ¿Para qué vino? ¿Cuál es el propósito de que algo así sobrenatural hubiera ocurrido? Bien, sigamos adelante. Para que ellos llegaran plenamente a estar convencidos de que Jesús había sido engendrado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Tuvieron que recibir del mismo ángel este mensaje. En la mente humana estas cosas no caben, no son posibles, pero para Dios nada es imposible. Y Él, en su eterna soberanía y poder, hace las cosas a su manera. Valga para nosotros. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué es imposible para nosotros? También debemos pensar aquí que Dios cualquier cosa la puede hacer, después que sea su voluntad. Sigamos un poco adelante. Miremos la obediencia de José. Del mismo modo que María obedeció a las palabras del ángel Gabriel y se prestó a ser la sierva del Señor, como lo dice, ¿cierto? Hágase su voluntad, dijo ella, y concebir al Hijo del Altísimo, al Hijo de Dios. Igualmente José también obedeció rápidamente al ángel del Señor,
que le había aparecido en sueños. Antes de no tener el mensaje del ángel, él estaba confundido, pero cuando él se le esclarece por el mismo Señor a través del ángel, él inmediatamente actúa en obediencia. Esta actitud compartida por ambos explica de que fueran ellos escogidos por el Señor para este elevado servicio. Yo tengo que decir en esto, gloria a Dios. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo y gloria a Dios Espíritu Santo, porque aquí están todos ellos actuando para esta gran obra maravillosa, magnífica y que trajo salvación a la humanidad. Demos gloria a Dios por eso. A partir de ese momento José adelantó la boda, recibió a María, la trae a su casa, conforman su hogar. ¿Sí? Y el niño nace en una familia ya constituida y es registrado. Recuerden que cuando fueron cuando él tenía 12 años lo llevaron ya, ¿cierto?, a registrarlo. Tuvieron que censarse y ahí ya aparece Jesús como hijo de ellos. Y también fue presentado al templo. Todo esto sucedió. Muy bien. Evidentemente, esto implica que reconocía la paternidad del niño. Cuando él hace todo esto, reconoce la paternidad. Él es su padre. Y está dispuesto a asumir toda la vergüenza social del embarazo de María. Porque de todas formas entendamos algo. Si ellos en el desposorio tenían que durar 1 año y luego de eso era que ya él podía llevarla a su casa y hacerla su mujer, ¿sí? Ya el matrimonio se podía definir en todo. Entonces ella sale embarazada en ese tiempo en que no podías, por la ley no se podía. Entonces la gente de seguro que habían malos intencionados hablando, que no comprendían nada de esto. Entonces las críticas se dirigían completamente o precisamente a él. ¿Qué le dirían a José? ¿Qué estarían pensando de José? Diré, la mujer salió embarazada, ¿sí? Cometieron este pecado, entonces son criticados por la sociedad. Cuando Jesús aún era ya un adulto y había comenzado su ministerio público, todavía habían esas secuelas. Si usted lee Juan 8:41, mire lo que dice Juan 8:41. Nosotros no somos hijos de adulterio. Esa referencia se hace en razón de Jesús, porque quien está hablando es Jesús y están cuestionando la autoridad de Jesús. Entonces, la sociedad tenía eso en mente. Muy bien. Otro término que usa Mateo es llamar a su nombre Jesús, que es lo que el ángel dice. En el escrito de Mateo aparece, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Otro detalle de la obediencia de José es esto. Él, ¿cómo le colocó el nombre? Jesús. Y le puso por nombre Jesús. Mateo 1:25. Bueno, notemos que en este pasaje el Señor Jesús recibe también 2 nombres. Si volvemos al pasaje que leímos inicialmente, esos versículos, aparece el nombre de Jesús, pero también aparece el nombre de Emanuel. Jesús, que describe su misma misión, ¿cierto?, como Salvador de los hombres. Y Emanuel, Mateo 1:21-23, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Y se revela su naturaleza divina, es Dios con nosotros. Jesús es el hombre, ¿cierto? Él viene a dar su vida para salvar a los hombres. Pero Emanuel es Dios con nosotros. O sea, es también Jesús, que es Emanuel, es Dios. Entonces Jesús es Dios, Jesús es hombre. Miren que el nombre de Jesús fue asignado por su propio Padre celestial, ¿cierto? Entonces encarna un importante mensaje. Jehová es salvación. Jehová salva. Ahora bien, este anuncio asombroso, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién era ese niño? Porque eso es lo que dice el ángel. ¿Quién era ese niño? Cuando años más tarde, siendo ya adulto,
Jesús le dijo a un paralítico, recordemos ese pasaje: tus pecados te son perdonados. Eso generó una situación en ese momento con toda la gente. Algunos que estaban allí pensaron inmediatamente que estaba blasfemando. Bueno, y pensaban bien, o sea, pensaban correcto. Porque ¿a quién se le podría ocurrir? Si no era Dios, ¿quién se le podría ocurrir decir tus pecados te son perdonados? Nadie más puede perdonar pecados, solamente Dios. Marcos 2:7 narra esto. Esos razonamientos de estas personas son correctos dentro del no conocimiento de que Jesús es Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados del hombre. Por tanto, cuando el ángel anuncia que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados, implícitamente está diciendo que el niño que está por nacer era Dios mismo. Entonces, miren la trascendencia de esto, lo profundo de estas palabras también. Bien, mi hermano. También encontramos que se dice que conforme a las Escrituras, o sea, Mateo está diciéndonos, todo esto se está haciendo conforme a la Escritura, está diciéndome, esta evidencia, ¿cierto?, el cumplimiento de las profecías de la Escritura, y este niño está cumpliendo con esto. Este niño es el Cristo, este niño es el Salvador, este niño es Dios, este es el Hijo de Dios. Entonces la venida del Mesías se realizaría cumpliendo estrictamente todo lo que la palabra de Dios, o sea, las Escrituras en el Antiguo Testamento, habían anunciado de antemano sobre él. Mateo justifica frecuentemente muchos detalles de la vida y de la obra del Señor Jesucristo con citas de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Lo que para nosotros hoy día es el Antiguo Testamento, para ellos eran las Escrituras. Correcto. Esto nos da a entender que la venida del Mesías tuvo lugar después de una larga preparación histórica. El pueblo ha venido esperando el cumplimiento, y ahora se está cumpliendo. Todos los años, para Navidad, festejamos el nacimiento de Jesús. Hoy es una costumbre y parte de la cultura de los pueblos cristianos. ¿Alguna vez, sé que sí, has meditado sobre el significado tan profundo que tiene el nacimiento de Jesús? Todos, hoy día yo creo que casi la totalidad de la humanidad, cristianos e incrédulos, hemos escuchado la historia, ¿cierto?, de una u otra forma, a través de una enseñanza, de una predicación, a través de un cántico, a través de una canción. Aún los cantantes seculares también tienen el tema en sus canciones. Todo se habla del nacimiento de Jesús, pero su significado verdadero, como dije al principio, se nos escapa, porque nos quedamos con la parte histórica apenas, y recordamos y festejamos la historia, pero no estamos dándole el valor trascendente, único y especial que tiene. El nacimiento de Cristo no fue el nacimiento común, como lo dije también. Recuerde que decía al principio, el mismo Dios se hizo hombre. Es la misma encarnación de Dios. Es que de otra manera no tuviéramos oportunidad de salvación si Cristo no se hace hombre y no vive como nosotros y no padece como nosotros. Y aún, si Él hubiera renunciado a dar su vida por nosotros, no tuviéramos esperanza. Pero Él se sujetó al Padre. Desde que vino y entendió, y cuando se paró allá y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, y al final le dice a toda la comunidad, hoy se cumple esta profecía, está diciendo, esa persona soy yo asumo este compromiso. Si Jesús no hubiera nacido hace más de 2000 años, y no hubiera vivido perfectamente, como el Emanuel, perfecto, sin cometer pecado, y no hubiera dado su vida por nosotros, no tuviéramos oportunidad de salvación. Hoy día damos gloria a Dios por esa obra de que Jesús vino a este mundo, nació, creció y dio su vida por nosotros.
Sí, Dios, como dije también, sale un tiempo de su eternidad para estar con nosotros y poder salvarnos. Pero igual quiere llevarnos a su eternidad. Esa es nuestra esperanza de gloria, mi hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga toda tu vida, bendiga toda tu familia. Que este mensaje del nacimiento de Jesús esté en nuestros corazones. Oh Padre, te pedimos eso, que podamos comprender y valorar correctamente, Señor, el significado de que tu Hijo vino como un niño, nació aquí, Señor, se humanó, se hizo hombre y pudo ser perfecto, cumplió la ley, no pecó y dio su vida por nosotros. Padre, a ti sea toda honra y gloria. Hoy te alabamos y te adoramos, Señor, por este don. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Ruego que tu Espíritu Santo ministre esta palabra en nuestras vidas y corazones. Y que este tiempo que tenemos de fin de año, Señor, tú tengas misericordia de nosotros. Perdónanos, Padre. Perdónanos a todos. Santifica nuestras vidas, Señor. Que la obra de Cristo en la cruz también opere en nosotros para sanidad, para purificación, Señor, y que podamos comprometernos contigo, hacer pacto de obediencia, Señor, de vivir correctamente según tus preceptos, y así, Señor, no pecar contra ti, como dijo también el salmista. Muchas gracias, Padre. Bendice tu iglesia, Templo Santo. Bendice a nuestro pastor, Señor Alberto Colón. Bendice a su familia, bendice a los ancianos, bendice a todos los que sirven en la iglesia. Y Padre, anhelamos volver a encontrarnos y poder, Señor, saludarnos fraternalmente con un abrazo. Señor, que también hoy llegue un abrazo fraterno a todos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Oramos y te adoramos, Señor. Te alabamos. Amén y amén. Hola, queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Para la Iglesia Templo Santo es importante estar en contacto con usted. Por eso le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Active la campanita para que le llegue la notificación cada vez que se suba video o se transmita en vivo. También es importante que nos siga en Facebook, dándole me gusta a nuestra página de fanpage y dándole el botón de WhatsApp para agregarlo al grupo de la congregación. No se pierdan ninguna de nuestras transmisiones de la semana. El martes, el estudio bíblico. Jueves, en la mañana, el ayuno familiar unido. Y en la noche, el culto familiar unido. El día sábado, la sociedad juvenil. El día domingo, en la mañana, el culto dominical. En la tarde, la escuela Kids. ¡Lo esperamos!